Gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad y por poder estar, cierto, reunidos en la casa del Señor, alabando el nombre de Dios. Gracias, Señor, mis hermanos, por este momento que el Señor nos concede. Siempre decimos, mis hermanos, que podamos aprovecharlo, que podamos llenarnos, mis hermanos, en este día de la palabra del Señor, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, vamos a seguir alabando al Señor con el himno 345. 345. Yo he venido de nuevo hasta aquí, implorando que oigas mi clamor, porque tú eres mi buen Salvador, porque oyes a todo pecador. Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudarás, que ninguno vacío será, que tu templo esta noche estará. Yo he sido tan malo, Señor, reconozco mi negro dolor, y tú has sido tan lleno de amor, me has salvado y me has dado el perdón. Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudarás, que ninguno vacío será, que en tu templo esta noche estará. ¿Cómo puedo pagarte, Señor, con ser libre y amarte hasta el fin, para irme contigo a reinar en los cielos del sol más allá? Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudarás, que ninguno vacío será, que tu templo esta noche estará. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tenemos promesa del Señor, tenemos promesa de Dios, de que Él estará con nosotros, de que Él nos ayudará, y como dice esta alabanza, que ninguno vacío será. Gracias al Señor, mis hermanos, por esa promesa que Dios tiene para nosotros. A continuación vamos a leer la palabra del Señor, el libro de Hebreos, capítulo 4. Damos lectura entonces a Hebreos capítulo 4, del versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Y Dios bendiga nuestras vidas también por la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pasar, mis hermanos, a adorar el nombre del Señor, a alabar el nombre de nuestro Dios, a través de cánticos a su nombre. También, mientras lo hacemos, vamos a subir la ofrenda, que también es parte de nuestro culto de adoración al Señor. Que el Señor nos bendiga. Dios está ahí, de regreso a mi hogar. Dios está ahí, solo tuve que abrirle yo la puerta y decirle a él.
pesares, porque estamos alabando al Rey de Reyes. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos alabando al Señor con la alabanza 183 de las carpetas. Permíteme, Señor, sentirte en mi vida. Permite a mi memoria llenarme de ti. Permíteme, Señor, sentirte en mi corazón. Permite a mi existencia
se destaquen las nubes, como dice la palabra del Señor. Vamos a recibir al Señor en el aire. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos dé la fuerza para perseverar en el Señor, para seguir adelante. Que nada, mis hermanos, nos haga desistir de ese llamado que hemos tenido de parte del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Por esta alabanza les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que nos ayude, mis hermanos, también para orar en este momento, mis hermanos, por la palabra del Señor. Dios nos bendiga, pidiéndole al Señor que Él sea con nosotros, que Él abra, mis hermanos, nuestro entendimiento en la palabra del Señor. Como nos dice precisamente en este pasaje que hemos leído, es una palabra viva, una palabra eficaz. Nosotros, mis hermanos, como hombres no somos eficaces, no somos veraces, pero la palabra del Señor es veraz, es viva, es eficaz, es poderosa, mis hermanos. Y por ella también el Señor nos edifica, por ella el Señor nos enseña, por ella el Señor, mis hermanos, nos guía para que podamos andar conforme a su voluntad. Entonces vamos a orar por esta palabra, pidiendo la bendición del Señor, mis hermanos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma le alaba al Señor, mi corazón le bendice. Te doy tantas gracias, Señor, por poder llegar a tu casa del Señor, por poder estar reunido, Señor, por esta gran oportunidad de contar mi amado Salvador Jesucristo. Mi alma le alaba, Padre, mi corazón le bendice, mi amado Salvador. Gloria a mi Padre, Dios, gloria al Espíritu Santo. Vamos a pasar a su palabra, Señor mío, esa poeta mayor que habla de la vida y a los sabios. Padre, para ser fiel, Padre, para recibir esta palabra de tu corazón, Señor mío, con tu palabra, Señor, cada día vaya creciendo, Padre. Denos entendimiento, Señor, tu palabra. Aumentelo la fe, la confianza por tu palabra, Señor. Sánenos, Padre. Señor, bendice, Padre. Señor amado, Dios de los cielos, Señor, Padre. Miraba, Señor, cielo, escuchaba el sol, Padre mío. ¿Cuántos, Señor, hay sombras espirituales? ¿Cuántos espirituales? ¿Cuántos, Padre mío, del cielo, de la tierra? Tenga misericordia, Padre mío, vaya trayendo sanidad, Padre, traiga la misericordia. Levante la Padre para su gloria, amado Dios del cielo. Trabaje, Espíritu Santo, bella, amado Dios del cielo. Mi alma te alaba, Padre, mi corazón me bendice, mi amado Salvador. Tenga usted misericordia en nuestra vida, mi amado Salvador. Ay, poder santo y preciosa, mi Dios, Padre querido, venga tu unión, Señor. No sea una reunión más, Señor, sino que para nuestra vida muy provechosa, Señor. Ayúdenos a caminar, a continuar adelante, a hacer su voluntad, Padre mío, del cielo, Señor. Mi alma le alaba, mi corazón me levanta, Le pedimos que levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor también en esta mañana por permitirnos estar reunidos, estar en la casa del Señor. En su presencia dice la palabra de Dios que hay plenitud de gozo. Y vemos, mis hermanos, cómo el Señor cumple su palabra, cómo el Señor nos da gozo, cómo el Señor nos da paz en este lugar. Cuando clamamos a Él, mis hermanos, Él nos responde, como dice su palabra, mis hermanos. Porque Él nos dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abre. Y eso es precisamente lo que vemos de parte del Señor, su fidelidad. Vemos, mis hermanos, la atención de Dios hacia nuestras vidas, aunque no lo merecemos. Pero dice la palabra del Señor que Él se humilló, mis hermanos, a donde estaba el hombre, que Él se humanó y vino y se hizo como uno de nosotros, mis hermanos, para hacer también, para abrir un camino al Padre. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo, y por eso damos gracias al Señor, porque vemos su misericordia en medio nuestro. Gracias a Dios por todo lo que Él nos da, y por esta palabra también que tenemos por delante para meditar en ella. Una palabra, mis hermanos, de exhortación para el pueblo de Dios, una palabra de exhortación primeramente a este grupo de hombres y de mujeres que la recibió, mis hermanos, y también para nosotros hoy en día, porque sabemos que todo lo que está escrito también es ejemplo para nosotros y es también enseñanza para nuestras vidas. El autor, mis hermanos, de esta carta, el cual no se menciona en este libro, exhortó también a este pueblo, a estos cristianos, hijos de Dios, para que ellos también pudieran ser edificados por la palabra del Señor y pudieran tener entendimiento de las cosas que Dios había hecho, primeramente con el pueblo de Israel, y así también con el pueblo gentil, llamado también a ser hijos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta sección, mis hermanos, de la palabra del Señor comienza en el capítulo 3 y lleva por título el reposo del pueblo de Dios. Gracias al Señor, mis hermanos, porque hoy día también hay promesa de reposo para nosotros. Habla la palabra del Señor de distintos reposos, pero dice que queda aún, mis hermanos, un reposo completo, un reposo eterno, que es, mis hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor. Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos dé su bendición. Y como les decía, este escritor habla, mis hermanos, exhorta a la iglesia del primer siglo y lo hace, mis hermanos, poniendo como ejemplo al pueblo de Israel. Al pueblo, mis hermanos, que fue rescatado del Señor de la tierra de Egipto y que anduvo, mis hermanos, errante por el desierto durante 40 años. Él, mis hermanos, le pone a los hermanos este ejemplo, un ejemplo, mis hermanos, de desobediencia, el cual ellos obviamente no debían seguir, no debían, mis hermanos, imitar, sino al contrario, debían creer al Señor en obediencia, no como el pueblo de Israel lo había hecho. Dios nos ayuda en su misericordia. Por eso parte diciendo en el capítulo 3 y el versículo 7, por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese era el ejemplo, mis hermanos, que le ponía este escritor a los hijos del Señor también que habían creído en Él. ¿Y por qué ponía este ejemplo, mis hermanos? La respuesta la tenemos en el capítulo que hemos leído hoy, capítulo 4. Este ejemplo lo pone porque esa promesa, mis hermanos, o lo que habían recibido de parte del Señor, el pueblo de Israel, era una promesa de parte del Señor. Pero por su incredulidad, por su desobediencia, por su dureza, muchos, mis hermanos, y por qué no decirlo todos los que salieron de Egipto, la generación que salió de Egipto no entró en el reposo del Señor, no vio, mis hermanos, cumplida esa promesa por no creerlo, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dios nos dé a nosotros, mis hermanos, un corazón que crea en el Señor, un corazón con fe,
Dios nos bendiga y nos ayude. Y por eso también dice el versículo 12 del capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios nos ayude, mis hermanos, detrás de toda la desobediencia, detrás de toda la incredulidad que hubo en el pueblo de Israel, estaba, mis hermanos, el pecado. El pecado, mis hermanos, que no quisieron abandonar, que no quisieron dejar, que no quisieron, mis hermanos, dejar el Egipto, sino que lo llevaron con ellos. Dios nos ayude, mis hermanos, aparte de todas las cosas que ellos llevaban materialmente, llevaban en su corazón, mis hermanos, ese pecado, esa adoración, esa idolatría que habían visto en Egipto, mis hermanos, la llevaban, y era algo que Dios no quería para ellos. Era, mis hermanos, lo que Dios tenía para el pueblo del Señor, para el pueblo de Israel. Era una tierra completamente diferente a la tierra de Egipto. Era una tierra, mis hermanos, donde solamente Dios iba a gobernar. No como en Egipto, que tenían dioses para multitudes de cosas. Dios, mis hermanos, quería que su pueblo fuera fiel solamente a Él. Y eso fue, mis hermanos, lo que no entendió y lo que no recibió, mis hermanos, el pueblo del Señor. Por eso esta carta nos exhorta también a no llegar, mis hermanos, a ese ejemplo de desobediencia, a no caer en eso mismo. Y dice, si hoy viene su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Esto es algo que se repite 3 veces, mis hermanos, en este pasaje, donde dice al pueblo, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Y nos dice también en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los israelitas, como el pueblo del Señor, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios nos bendiga, mis hermanos. Cuántas cosas Dios ha hablado en nuestras vidas. Cuántas palabras, mis hermanos, que el Señor ha entregado a nuestros corazones. Y debe, mis hermanos, debemos recibirla acompañada con fe. Porque el que lo ha hablado, mis hermanos, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Rey, el que tiene poder para hacerlo. El que tiene poder para hacerlo y para no hacerlo. Pero si nosotros creemos, mis hermanos, tenemos la seguridad, tenemos la convicción de que Él lo hará. Si nosotros lo creemos. Por eso el Señor, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, muchas veces, cuando hizo sanidades, antes de hacerlo, le preguntaba a la persona, ¿tú crees? ¿Crees? ¿Tienes fe? A lo que si era positiva la respuesta, Él hacía esa sanidad, mis hermanos, Él hacía el prodigio. Pero Dios, mis hermanos, lo que desea de nosotros, que lo que recibimos de Él lo recibamos con fe, lo recibamos con seguridad en nuestros corazones, no dudando. Porque dice que el que duda es semejante a las olas del mar, que van para allá y van para acá. Y dice Santiago, no piense que el que tal hace recibirá algo de parte del Señor. Tenga el Señor misericordia y nos ayude y nos dé la fuerza para creer en el Señor. Y dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Dios nos ayude, mis hermanos. Dice, los que hemos creído entraremos en el reposo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él habló de los que no creyeron, no entraron en el reposo del Señor. Y también nos dice en el versículo 16 del capítulo 3, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dios nos ayude, mis hermanos. Cuando leía la primera parte de este capítulo donde dice ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Uno tiende a pensar, o alguien que no conozca la historia del pueblo de Israel tendería a pensar que los que provocaron a Dios fueron personas paganas, fueron personas que no lo conocían, o fueron personas, mis hermanos, impías. Pero los que le provocaron fueron precisamente los que habían sido rescatados por Él. Fueron, mis hermanos, precisamente los que habían sido liberados de la esclavitud. Ellos fueron, mis hermanos, los que provocaron al Señor. Ellos fueron, mis hermanos, con los cuales Dios estuvo disgustado 40 años. Y dice también en el libro de los sellos,
Esteban, hablando, mis hermanos, a los fariseos, les dice que el Señor los soportó, los tuvo que aguantar durante 40 años en el desierto por su incredulidad, mis hermanos, porque a pesar de que ellos habían visto la obra poderosa del Señor, a pesar de que ellos habían visto cómo Dios los había rescatado, cómo Dios había abierto el mar para que ellos cruzaran, cómo ellos habían visto que Él, mis hermanos, les daba pan, les daba alimento, les daba agua en el desierto, pero aún así, mis hermanos, no creyeron, aún así no creían que Dios les podía llevar a la tierra prometida. Ellos fueron, mis hermanos, los que les disgustaron, los que contristaron, mis hermanos, su espíritu en el desierto. Dios tenga misericordia, mis hermanos, porque cuántos de nosotros también hemos sido ayudados por el Señor, hemos visto la mano poderosa de Dios, hemos visto, mis hermanos, cómo el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz, de la maldad, mis hermanos, a su bondad, del pecado, mis hermanos, a la pureza. Pero Dios tenga misericordia, porque eso no nos exime, mis hermanos, de que podamos ofender al Señor. Eso no nos exime, mis hermanos, de que podamos ser incrédulos de alguna forma, mis hermanos, ante el Señor. Dios nos ayude. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo y le decía: cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo, de lo que hay en ti. Pablo mismo dice que él no se confiaba de sí mismo y se encontraba miserable al ver que en su cuerpo se manifestaba muchas veces el pecado, porque decía: miserable de mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, la cual, mis hermanos, debemos estar siempre trayendo ante la presencia del Señor, la cual siempre debemos estar humillando ante la presencia de Dios, como dice su palabra, haciendo morir en nosotros las obras pecaminosas del viejo hombre. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza. Cada día, como dijo el Señor, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y el tomar la cruz, mis hermanos, es símbolo de muerte, es símbolo, mis hermanos, de que nosotros morimos para el pecado y vivimos para el Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Tenemos, mis hermanos, esta promesa de entrar en la presencia del Señor, en el reposo de nuestro Dios. Y como dice el versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo, pero los que no creyeron, mis hermanos, el Señor juró, no entrarán en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El Señor nos bendiga, mis hermanos. El hecho de que el Señor haya reposado de sus obras al séptimo día no significaba que Él lo haya hecho porque estaba cansado, sino, mis hermanos, simbolizaba el reposo que vendría también al hombre y que vendría a la mujer a través de la redención, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, a través de la redención del Hijo de Dios, que el cual daría, mis hermanos, también reposo del pecado un día. Y dice otra vez, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene grandes promesas, mis hermanos, para nosotros. Dios tiene grandes promesas aún para aquellos que falta que vengan a Él. Para aquellos, mis hermanos, que tal vez han recibido gracia de parte del Señor, pero aún no se deciden, aún, mis hermanos, no son transformados por el Señor. Aún hay promesa para ellos, hay promesa para nosotros, pero debemos, como dice su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios quiere, mis hermanos, que nuestro corazón esté humillado ante su presencia. Amén. Dios quiere que nuestro corazón, mis hermanos, esté sumiso ante Él. Por eso el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo también dio el ejemplo, mis hermanos, del publicano pecador y del fariseo que oraba ante la presencia de Dios. Y el que se humilló, mis hermanos, fue justificado ante el Señor. Pero el que no se humilló dice que no fue justificado. Por eso Dios nos ayude a humillarnos ante la presencia del Señor, porque todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Todo lo que Dios ha hablado en nuestra vida, Él lo cumplirá.
basta que nosotros creamos, basta que nosotros pongamos nuestra fe en Él y con toda determinación, mis hermanos, creamos que Él lo hará. Él, mis hermanos, hará esa obra maravillosa para la gloria de su nombre. Porque dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios, mis hermanos? Todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Todos aquellos que vienen, mis hermanos, a Cristo en arrepentimiento y fe, pasan a ser parte del pueblo de Dios. Ya, mis hermanos, esta promesa no queda, mis hermanos, encasillada para el pueblo de Israel, sino, mis hermanos, una promesa para todo aquel que viene a Él. Como dice Juan, mis hermanos, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, y qué grande y qué maravilloso es el amor de Dios, que dispuso, mis hermanos, redención aún para el pueblo gentil, aún para todas las naciones. Porque cuando el Señor habló, mis hermanos, la promesa a Abraham, el Señor le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel, no solamente su descendencia, sino que en la simiente de Abraham, y dice que esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición que nosotros tenemos, tener a Jesucristo como Salvador, tener un Redentor, tener, mis hermanos, uno que se sacrificó y que procuró, mis hermanos, a través de su muerte, preparar, mis hermanos, un pueblo santificado para Dios, para poder entrar en ese reposo el cual nos habla esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque queda para el pueblo de Dios, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí nos muestra, mis hermanos, y nos aclara que realmente el reposo que Dios tuvo de sus obras era un símbolo de que un día también estaremos reposando con Él por una eternidad. Dios nos ayude en su misericordia, y no decimos que estaremos ahí sin hacer nada, sin estar o estando estáticos en ese lugar. No sabemos, mis hermanos, qué nos deparará, pero sí sabemos que ahí estaremos en la presencia del Señor. Y ahí dice el Señor que estaremos para siempre glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reposando también, mis hermanos, de las obras que en esta vida hemos tenido que hacer o hemos tenido que vivir. No lo sé, mis hermanos, qué es lo que ha tenido usted que padecer o qué usted ha tenido que vivir por causa del Señor, pero de todo eso, mis hermanos, reposaremos. Como dice su palabra, enjugará allí el Señor toda lágrima de nuestros ojos. Gloria sea el nombre del Señor. Tengamos, mis hermanos, esa fe, tengamos esa confianza que lo que Dios ha hablado lo cumplirá. Podemos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En cuál ejemplo, mis hermanos? El ejemplo del pueblo de Israel. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, confiando, mis hermanos, solamente en el Señor, porque dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria sea el nombre del Señor, mis hermanos. Por eso nosotros debemos creer en el Señor, por eso nosotros debemos creer a la palabra del Señor, porque es viva, es eficaz, es poderosa, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice que es cortante como una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque de antemano, mis hermanos, cuando el Señor habla su palabra en nuestras vidas, Él ya sabe y discierne y conoce nuestro corazón, si hemos de creer, mis hermanos, si hemos de recibirlo. Ayúdanos al Señor, por tanto, a creer, mis hermanos, que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, tomó a la ligera, mis hermanos, la palabra del Señor. Tomó a la ligera las palabras que Dios les había hablado. No creyeron, mis hermanos, completamente. Y eso, mis hermanos, les pesó. Eso, mis hermanos, les trajo consecuencias fatales. Por eso Dios nos ayuda a creer en el Señor. Como les decía de antemano, Dios sabe, mis hermanos, cuál será nuestra reacción a la palabra que Él habla en nuestros corazones. Y esto, mis hermanos, nos lleva a mirar a Jeremías en el capítulo 42, cuando Jeremías habló, mis hermanos, a los hombres del pueblo de Dios.
Él habló, mis hermanos, el Señor les profetizó y les dijo que no debían, mis hermanos, irse de Jerusalén y huir a Egipto, sino que debían permanecer ahí y ahí el Señor les iba a bendecir. Pero antes de terminar de profetizarles, el profeta les dijo: ¿por qué turbáis vuestras almas, no creyendo a la palabra de Dios? Porque él de antemano sabía que no iban a recibir la palabra de Dios. Y esos hombres después confirman y les dicen: es mentira lo que has hablado. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. Lo que Dios ha hablado en nuestras vidas es algo poderoso, mis hermanos. Es algo que no todos tienen la oportunidad ni tienen la bendición de recibir. Y no todos, mis hermanos, creen a la palabra del Señor. Y si hemos creído, mis hermanos, gloria al Señor. Si hemos creído, gloria a Dios, porque Él, mis hermanos, lo hará, porque su palabra es poderosa, su palabra es fiel y verdadera. Y dice la palabra del Señor que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios sea, mis hermanos, hallándonos dispuestos a ver, mis hermanos, a cumplir el propósito de Dios. Dios nos haya dispuesto, mis hermanos, a hacer conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos aquel a quien tenemos que dar cuenta. No olvidemos, mis hermanos, que un día tendremos que también dar cuenta de lo que hemos recibido de parte del Señor. Eso, mis hermanos, es algo que será así, porque el Señor también lo dijo cuando Él habló la parábola de los talentos. Él dijo que al entregar, mis hermanos, los talentos, llegó un momento en que Él llamó para dar cuenta. Y eso simboliza, mis hermanos, el día en que tendremos que venir y dar cuenta ante la presencia del Señor de qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado. Esto no es una invención humana, mis hermanos, sino lo vemos claramente en la palabra del Señor. Y dice este versículo: y abiertos los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Un día, mis hermanos, tendremos que dar esa cuenta, como el pueblo del Señor, como el pueblo de Dios, que llegó un momento que tuvo que dar cuenta, y su cuenta, mis hermanos, fue desfavorable ante el Señor, y cayeron muchos en el desierto. Y esa generación que salió de Egipto dice que no entró, sino entraron sus hijos, mis hermanos. ¿Pero por qué? Por no creer, mis hermanos, a la palabra del Señor, por no, mis hermanos, recibir la palabra con fe en sus vidas. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude, porque hoy día, mis hermanos, tenemos mucho más razones por qué creer. Hoy día, mis hermanos, tenemos más razones que el pueblo del Señor para creer, mis hermanos, en la promesa del Señor. Porque dice que ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios procuraba, mis hermanos, un pacto nuevo, un pacto renovado. Porque dice que ese pacto que Él hizo con ellos lo hizo, mis hermanos, para que llegaran a la tierra prometida. Pero el pacto que Dios hace con los hijos de Él es para llegar, mis hermanos, a su presencia. Por tanto, dice el versículo 14: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos, mis hermanos, lo que hemos profesado, retengamos lo que hemos creído, porque ahora, mis hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que está cada año presentándose en el tabernáculo por los pecados del pueblo, sino que ahora está nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Por eso, como le decía anteriormente, tenemos mucho más razones para creer en el Señor, porque hoy día tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, mis hermanos, el sumo sacerdote mayor, que se entregó, mis hermanos, que entregó su vida, y que ese tabernáculo donde se presentaba la ofrenda, dice que ahora también es nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda, mis hermanos, también es Él. O sea, el sacrificio que Él hizo está completo. Está completo, mis hermanos, ante Dios. Y ahora dice, ya no es necesario que todos los años esté nuestro Señor Jesucristo entregándose por nosotros, sino, mis hermanos, que ese sacrificio es efectivo para hacernos completamente limpios ante la presencia del Señor, como lo habla también en este mismo libro, en el capítulo 9, dice, versículo 13 en adelante: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y también dice el versículo 23, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. No olvidemos, mis hermanos, en Romanos dice la palabra del Señor que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres, pero ahora nuestro Señor Jesucristo dice que se sacrificó a sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Gloria sea el nombre del Señor, para salvar a los que lo esperan, a los que esperan su venida, a los que esperan que Él venga, mis hermanos, ahora ya no para limpiar el pecado del mundo, sino para llevarse a aquellos que fueron limpiados, llevarse a aquellos, mis hermanos, que recibieron redención de sus pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos bendiga y nos ayude cada día venir ante Él, mis hermanos, en humillación. Si hemos pecado, mis hermanos, podamos venir ante su presencia. Si hemos fallado, podamos pedirle al Señor que nos limpie. Ya, mis hermanos, yo no igual como el día que Él nos transformó, sino, mis hermanos, que nos limpie de todo aquello que quiera nosotros, mis hermanos, para ser, mis hermanos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, porque dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sabe el Señor, mis hermanos, que a pesar de todas las cosas somos débiles, somos hombres, somos humanos, y también dice el Salmo, se acuerda de que somos polvo. Pero dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El ministerio, mis hermanos, que ejercían los sumos sacerdotes era algo, mis hermanos, tradicional, era una ceremonia, era algo ceremonial. Pero el sacerdote, mis hermanos, que ofrecía sacrificio, no lo hacía compadeciéndose de los pecados del pueblo, sino lo hacía, mis hermanos, como un acto ceremonial para que el Señor, mis hermanos, se compadeciera de los pecados. Pero ahora, mis hermanos, este sumo sacerdote dice, se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades. Y dice aún que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, mis hermanos, se compadece de nosotros porque Él también vivió y sintió, mis hermanos, lo que era ser tentado. Sintió, mis hermanos, lo que era recibir de tentación de parte del enemigo, de parte del mundo. Pero el Señor, mis hermanos, no pecó, fue sin pecado. Por tanto, Él ahora se compadece de nosotros y está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a auxiliarnos, mis hermanos. Pero es necesario venir a Él, es necesario reconocer, y es hermoso también venir ante su presencia y confesar al Señor, mis hermanos, nuestras debilidades, confesar al Señor y decir, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo vencer esto, pero si tú me ayudas, Señor, yo podré hacerlo. Por eso también nos dice el último versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor puede rescatarnos, mis hermanos, antes de que venga la tentación a nuestra vida. Puede rescatarnos, mis hermanos, aún cuando estemos en la tentación. Dios puede ayudarnos, pero es necesario venir a Él, al trono de su gracia, para alcanzar ese socorro, para recibir, mis hermanos, esa gracia del Señor, para ser rescatados por Él. Como dice el proverbio también, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo, mis hermanos, y será librado. A Él debemos venir cada día, mis hermanos,
A Él debemos buscar, a Él debemos, mis hermanos, correr si es necesario, para que Él, mis hermanos, nos libre, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos rescate y nos dé un refugio, mis hermanos, para no caer, para no pecar y para no ofender, mis hermanos. Dios nos bendiga, Dios bendiga esta hermosa palabra, que Dios habla en nuestras vidas y quiera el Señor ayudarnos, mis hermanos, para venir a Él, mis hermanos, y pedir a Él que esta palabra haga morada en nuestros corazones, que Él grabe, mis hermanos, y guarde su palabra en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Oramos, mis hermanos, dando gracias al Señor. Dios que Padre, confiamos en ti, Señor, porque tú tienes todo el poder. Por tu palabra, Señor, Grande y poderoso, nos conforta, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal, Señor. Atienda nuestras Le pedimos, Señor, su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor, mis hermanos, con el himno 344. Recordando, mis hermanos, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, la muerte sacrificial por la cual Él, mis hermanos, limpió nuestros pecados. Señor nos bendiga, himnos 344. Jesús Nazareno, la